votos suficientes, es evidente. No hay forma de probar una incapacidad moral, porque habría que probarla. Entonces no deja de ser un ejercicio teórico esto de presentar la vacancia. ¿Por qué hacerlo entonces? Es un ejercicio de dignidad. O sea, nosotros creemos que ya los últimos acontecimientos han colmado el vaso de agua. O sea, ya se desbordó esto, ya se configuró, en nuestra opinión, una incapacidad permanente de carácter moral de parte del presidente García. Nosotros lo que queremos llamar la atención a la población es que tenemos que tener un principal y preocupante respeto por la vida. O sea, yo recuerdo, debemos recordar todos los peruanos, qué ocurrió cuando hubo un muerto en el gobierno de Toledo. El país se puso cabeza. Renunció el ministro, ¿no? Ahora cada mes hay 6 muertos y no pasa nada. Y esto es parte de la política que está llevando el presidente García. Y no olvidemos los antecedentes que tiene García, ya delitos prescritos, ¿no?, que ha resuelto a través de la prescripción, pero tiene el Frontón, la comarca, Cayara. Entonces estamos hablando de alguien que tiene antecedentes y que no le ha bastado con lo que hizo en su periodo del 85 al 90, sino que ahora continúa con la misma política, que es un desprecio total a la vida. Pero estos acontecimientos en Chala tienen un respaldo legal. O sea, ayer consulté con un penalista si es que había una investigación. Me dijo no, porque el Congreso ha aprobado una norma que establece que la policía en estos casos puede usar sus armas de reglamento. Cuando una turba se le echa encima a un policía, el policía está armado, puede disparar, y eso está legislado en favor de la policía. Claro, por lo tanto, no hay posibilidad de establecer un proceso contra la policía y contra los policías que estuvieron ahí por esta razón. Por lo tanto, si hay un marco legal, ¿no es cierto?, que protege pues la legítima defensa, por llamarlo de alguna manera, entonces Eso es siempre y cuando se hubiera producido efectivamente la legítima defensa. Pero aquí lo que nosotros no estamos es cuestionando a los policías que han participado en estos asesinatos, por llamarlos de alguna manera, sino en la política de Estado que lleva adelante el presidente de la República. O sea, aquí tenemos que abstraernos ya de los hechos individuales de Pomac, Moquegua, Bagua, ahora en Chala. Tenemos que hablar de una política llevada adelante por parte del presidente de la República que nos está llevando a tener cerca de 70 muertos en 4 años. Y eso es absolutamente inaceptable. No puede ser que se convierta en una práctica rutinaria, y es normal. O sea, cualquier protesta social, gremial, 5 muertos, 6 muertos, 20 muertos. Ahora, la acusación que hace el gobierno y sus representantes es que ustedes han azuzado esta violencia. ¿Cómo pueden salir a decir que hay muertos y a quejarse de los muertos si ustedes son los que han azuzado esta manifestación, los han llevado, que los señores representantes de la minería informal son candidatos de ustedes distritales, que tenían perfectos vínculos con el humanismo, con el nacionalismo, que ustedes están detrás de todo esto? Entonces, si ustedes son los que están llevando a esta gente a protestar, bueno, pues esto tiene consecuencias y los responsables son ustedes. No, políticamente son ustedes responsables. Rosa María, te agradezco la pregunta y quiero definitivamente descartar y aclarar toda esta situación. Este problema de la minería artesanal no es un problema que ha comenzado hace 40 días o 45 días. Hace 40 años. Ya hubo el año pasado una huelga, que esa huelga se solucionó con el compromiso de diálogo y abrir mesas de negociación. Esas mesas de negociación llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo se culminó el 8 de agosto del año pasado. Y en ese acuerdo, ¿qué es lo que se disponía? Que el gobierno tenía que promulgar un decreto supremo para la creación del comité que se va a encargar de elaborar la normatividad para la formalización del minero artesanal. ¿Qué es lo que se ha aprobado hoy? Hoy día, después de 6 muertos, cuando ya tenía la obligación, el compromiso del gobierno de hacerlo en agosto del año 2009. Entonces, y además se le avisó, los huelguistas le avisaron con 45 días de anticipación al gobierno. Reúnen. Y nosotros que hemos recibido, y de esto está testigo el presidente del Congreso, que hemos recibido en las oficinas de la presidencia del Congreso a la dirigencia minera, todo lo que están pidiendo ellos es que se cumpla ese acuerdo. Entonces, aquí hay una responsabilidad directa con nombre propio. El responsable propio de estas muertes es Javier Velázquez Quesquén. ¿Por qué? ¿Por no promulgar el decreto supremo? Por no cumplir con su palabra y rehuirse al diálogo. O sea, le han estado tocando la puerta en todos los idiomas y se ha rehuido al diálogo. No, lo que ellos señalan es que estas personas se retiraron de la mesa de diálogo. No, ellos volvieron a la mesa de diálogo, eso es mentira. O sea, esto está plagado de mentiras, Rosa María, y realmente es muy lamentable que esto haya terminado con la vida de 6 hermanos peruanos por una intransigencia, una incapacidad de un funcionario político, un miembro del Partido Aprista, que además no tiene ninguna llamada de atención
ni a la unidad de prevención de delitos, ni un mea culpa de parte de él, nada, absolutamente nada, acá no pasa nada. Acá se está instaurando la impunidad total, que pase lo que pase. Entonces, cuando tú provocas una situación negándote a cumplir tu palabra, no oyendo a la gente, entonces, ¿qué debe hacer la gente? Hacer lo que este gobierno le ha enseñado a la población, no le queda otra que irse a la huelga. No, ya sé, pero no pueden tomar una carretera, pues, y no pueden hacerlo asusados por los congresistas del nacionalismo. Y esta es la acusación. Rosa María, no están siendo asusados y en ningún momento ha habido asusamiento. Yo que exigiría que presenten las pruebas. Dicen que tienen videos, que los presenten, y ahí conversaremos. Ahora, si hay... estos dirigentes eran candidatos del nacionalismo, candidatos distritales. Hay en dirigentes 2006. En un gremio que tiene 300.000 miembros, como es de los mineros artesanales, como tú comprenderás, hay apristas, fujimoristas, de Unidad Nacional de Perú Pasible, y hay nacionalistas, porque ellos pueden tener su actividad política, pero acá están reunidos por una actividad gremial, que es su actividad, de su labor que realizan como mineros artesanales. Pero los dos más importantes, digamos, son representantes del nacionalismo. Bueno, iba a ser un pecado tener líderes. No, entonces... al contrario, pero digamos, están haciendo un trabajo político también. No, pero que no confundamos su filiación política con la labor gremial que están realizando, Rosa María. ¿Por qué los vas a mezclar el hecho de que pertenezcan a un partido político que estén llevando adelante una campaña, cuando no es una campaña política esta? Sí, porque es una campaña que ataca directamente una política del gobierno, y ustedes están en la oposición. Es lógico. Sí, pero nosotros como política de partido no estamos en contra, estamos totalmente en contra de la contaminación ambiental. O sea, nosotros no estamos en contra de que se regule y se controle el daño ambiental que se está causando en Madre de Dios ni en ninguna parte del país. O sea, ¿ustedes no estarían a favor de que el gobierno derogue el decreto de urgencia? Yo personalmente no. O sea, ustedes apoyan el decreto de urgencia. Definitivamente se tiene, pero Rosa María, yo lo que creo que O sea, no estaban a favor de la plataforma de lucha básica, digamos, de esta protesta. Nosotros lo que estábamos apoyando es el diálogo. O sea, nosotros lo que en todo momento apoyamos el diálogo. En ningún momento nos hemos manifestado ni a favor ni en contra ni de los decretos legislativos, ni del decreto de urgencia, nada, porque este es un problema sumamente complejo. Entonces, aquí lo que yo creo que la población debe tomar, y es algo que creo debiera leerse en todos los colegios del Perú, son los considerando del decreto de urgencia 012. O sea, porque son realmente una loa a lo que es la protección medioambiental. Sí, claro. Lo que yo quisiera es que la lea el ministro Brac y la aplique en La Oroya. No, por supuesto, que la lea y que la aplique en los campos petroleros Pero justamente eso es lo que temían los mineros artesanales que estaban en Arequipa, que se las apliquen a otros departamentos, porque la discusión era, ¿por qué protestan en Arequipa si esto es para Madre de Dios? Porque el temor era que apliquen esas normas a otros lugares del país. Justamente lo que no quieren es que se extienda esta protección. Es que el problema es un problema sumamente complejo. Aquí hay el trasfondo de petitorios mineros. El problema de la 1010 y de la 1040 tienen que ver con las características que quieren eliminar en esos proyectos, en esos decretos legislativos, el carácter de subsistencia de la minería artesanal, y se regula que la recuperación de los denuncios mineros después se van a agrupar en denuncios de 300.000 hectáreas a los cuales ningún minero artesanal va a tener capacidad de adquirirlos ni de pagar los derechos porque son demasiado grandes. Salvo que se asocien, ¿no? Salvo que se asocien. Pero entonces, aquí hay una lucha de fondo por el tema de las reservas naturales del país. O sea, eso no podemos... Hay un problema de delincuencia, hay un problema de contrabando, hay un problema de laboral, blanqueo. Entonces, es un problema sumamente complejo y no se está atacando adecuadamente. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a regresar, porque hay también otro ángulo de la noticia, además de este Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal, otro ángulo de la noticia en la que el señor Aguataz tiene algo que ver, y es el tema de los audios nuevamente. El señor Sousa ha hecho unas polémicas declaraciones, el presidente del Poder Judicial también. Volvemos con eso.